Queridos hermanos y amigos en Cristo, el día de hoy nuevamente nos hemos reunido para explorar los libros de Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Específicamente, el capítulo 28 de Segunda de Reyes y también en Segunda de Reyes capítulo 16 y 17. Estas porciones de las Escrituras nos revelan un periodo turbulento en la historia del pueblo de Dios, donde el reino de Judá y el reino de Israel enfrentaron desafíos y consecuencias debido a su desobediencia y alejamiento de Dios. En Crónicas, en su capítulo 28, segunda de Crónicas 28, leemos sobre el reinado del rey Acaz en Judá. Desafortunadamente, Acaz se apartó de la adoración al verdadero Dios y se entregó a la idolatría. Como resultado, Judá sufrió derrotas y opresión por parte de las naciones vecinas. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, Dios envió profetas para advertir y llamar al arrepentimiento al pueblo. En los capítulos 16 y 17 del libro de Segunda de Reyes, nos encontramos con los reinados de Acaz de Judá y Oseas en Israel. Estos reyes siguieron caminos de maldad, adoptando prácticas idolátricas y alejándose de la verdadera adoración a Dios. Como consecuencia, ambos reinos enfrentaron el juicio divino. El reino de Israel fue conquistado por los asirios y el reino de Judá experimentó una pérdida de territorio y una gran humillación. Estos pasajes nos enseñan sobre las lecciones importantes sobre la fidelidad y la obediencia a Dios. A través de la historia, tanto de Israel como de Judá, vemos las consecuencias del pecado como también de la idolatría. Y nos damos cuenta, amado hermano, cómo la misericordia y la paciencia de Dios al enviar profetas para llamar al arrepentimiento. Es que, amados hermanos y hermanas, estas historias antiguas siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Nos recuerdan que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias, tanto a nivel personal como colectivo. Si nos alejamos de Dios y seguimos nuestros propios caminos, podemos esperar la desolación y la pérdida. Sin embargo, si nos volvemos a Dios con corazones arrepentidos, podemos encontrar misericordia, perdón y restauración. Es crucial que examinemos nuestras propias vidas en la luz de estos relatos bíblicos, preguntándonos, ¿estamos caminando en obediencia y fidelidad a Dios? ¿O hemos permitido que la idolatría y el pecado se arraiguen en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y a responder con humildad y arrepentimiento? Oremos juntos para que el Espíritu Santo nos revele cualquier área de nuestras vidas que necesita ser purificada y renovada. Oremos para que seamos personas dispuestas a arrepentirnos y a seguir los caminos de Dios, incluso cuando el mundo nos empuje en direcciones contrarias. Que podamos ver el ejemplo de Israel y Judá y nos motive a buscar la verdadera adoración y a vivir vidas consagradas a Dios. Que podamos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y busquemos la dirección y la guía del Espíritu Santo en todo momento. Así también, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración para darle primeramente la gloria y la honra al Señor y pedirle su favor y su misericordia. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición, dándote gracias y reconociendo
primeramente, Señor Padre, que somos faltistas, que somos pecadores. Y pedimos, Señor Padre, que nos perdones y que nos limpies de toda iniquidad. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas y a arrepentirnos de todo corazón, buscando una vida en obediencia y conformidad a tu voluntad. Señor Padre, en este momento te presentamos nuestras oraciones por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores en todo el mundo. Te suplicamos, Padre, que los fortalezcas en su labor y los revistas con poder desde lo alto. Concédeles sabiduría divina para llevar adelante la tarea que les has encomendado. Que sean testimonios vivos de tu amor y luz en este mundo necesitado. Llénalos con tu Espíritu Santo, guiándolos en cada paso que den y dándoles palabras adecuadas para transmitir tu mensaje de salvación. Te pedimos, Padre, que les brindes protección, provisión y salud en todo momento. Señor Padre, también en nuestras súplicas nos acordamos de tu iglesia amada. Te pedimos que la edifiques y la fortalezcas en todas sus dimensiones, que cada comunidad de creyentes sea un reflejo de tu amor y gracia, un testimonio vivo de unidad y reconciliación. Danos la capacidad de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado y de servirnos mutuamente con humildad y compasión. Que nuestra iglesia sea un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una voz profética que proclame tu verdad y justicia en un mundo necesitado de redención. Señor Padre, derrama tu unción sobre tus siervos que lideran tu iglesia, capacitándolos para guiar y pastorear con sabiduría y discernimiento. Señor Padre, te suplicamos que nos reveles ese significado profundo de tu palabra, que nos guíes en su interpretación. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras con mente abierta y corazón receptivo, buscando la verdad que transforme nuestras vidas. Permítanos comprender las verdades eternas que se esconden en cada página y que estas palabras vivas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Señor Padre, te damos gracias, poniendo cada una de nuestras peticiones delante de tu altar y rogándote, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú quien responda a cada petición. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos ha concedido la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a dar comienzo en Segunda de Crónicas, en su capítulo 28. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como así lo había hecho su padre y su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. Ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo.
Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo con autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200,000. También tomaron un enorme botín y se lo llevaron todo a Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. ¿Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén? ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No deben traer aquí a los prisioneros, exclamaron. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego, los 4 hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos. Los proveyeron de ropa y sandalias. Les dieron suficiente comida y bebida y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras. Después regresaron a Samaria. En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederoc, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimzo con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios, y se los entregó al rey de Asiria como tributo,
pero no les sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los ídolos de Damasco, que lo habían vencido, porque dijo: puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar, y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera, provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 16. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el rey Rezim de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días, el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom, expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio, y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea. Se llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Rezim. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual, y lo tuvo listo antes de que el rey volviera de Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada
y una ofrenda de grano, derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda del grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda del grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 17. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colinas en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas de los reyes de Israel que habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, que no eran agradables al Señor su Dios,
Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a los ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a crecer y a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicando la hechicería, y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Cuando el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los desobedientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel.
Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Bet-el y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibás y Tartac. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo.